¿No habéis oído hablar del hombre loco que en pleno día se dirigió a la plaza con una linterna y gritó: «Busco a Dios, busco a Dios»? Estamos en las primeras líneas de un famoso aforismo de Nietzsche. En el aforismo 125 de su conocida obra, el título de esta obra ha sido traducido de diferentes formas, como la ciencia jovial, el Gaisa, la gaya ciencia, la ciencia alegre. De alguna manera, lo que quiere poner de manifiesto Nietzsche con este título es que la ciencia no puede ser como ha sido hasta ahora una ciencia fría, calculadora, racional, y que está abierto a una ciencia que sea capaz de captar no lo universal, no lo abstracto, porque la realidad no es ni abstracta ni universal, sino lo concreto, lo cambiante. Otro autor muy dado al uso de aforismos y muy admirado por Nietzsche, que fue Heráclito en la antigüedad, los presocráticos, si os acordáis, pues afirmó aquello de: «Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río». Con esa afirmación, Heráclito lo que quería decir es que todo estaba cambiando, que todo estaba fluyendo. Y eso mismo es lo que intenta decirnos Nietzsche. La realidad es algo cambiante, la realidad es algo que fluye. Y entonces, centrándonos en este aforismo, en el aforismo 125, que lleva por título El hombre loco, con la propia denominación del aforismo dando a entender que alguien que es capaz de anunciar algo tan irracional, tan incoherente como que lo eterno y lo perfecto haya muerto, solo puede estar loco. Quizás está haciendo referencia al propio Nietzsche. Recordemos por qué eran tan valiosos y tan importantes los aforismos para Nietzsche, con palabras del propio Nietzsche. Decía Nietzsche: «Mi ambición consiste en decir en 10 líneas lo que otros dicen en un libro, o lo que otros no dicen ni en un libro». Es decir, que pretendía dar un mensaje sobre aquel tema que estaba abordando con la profundidad que muchos ni siquiera eran capaces de llegar a expresar en un libro, con un estilo, como estamos diciendo, aforístico, fragmentario, poético, en ocasiones muy irónico. También recurre algunas veces al humor y, desde luego, al lirismo filosófico. Tanto es un autor difícil de interpretar, que la metáfora frente al concepto va a ser algo que va a estar muy presente en todo su pensamiento y también en este aforismo que estamos comentando. Un poco más adelante dirá Nietzsche: ¿dónde se ha ido Dios? Os lo voy a decir. Lo hemos matado nosotros y yo. Todos somos sus asesinos. Entonces, con este aforismo, que después va a estar también presente este tema en su muy conocida obra Así habló Zaratustra, también en La voluntad de poder, lo que está poniendo de manifiesto es una presentación alegórica de la muerte de Dios. Y si durante el día se busca con una linterna a Dios, es probablemente porque ya la idea de Dios ha perdido fuerza y desde luego encontrarse sin Dios es algo que nos hace perder el sentido hasta el punto de tener que recurrir a la luz cuando ya hay luz en pleno día. Además, ha dicho que lo hemos matado nosotros y yo. Todos somos sus asesinos. Por tanto, ¿qué es lo que está poniendo de manifiesto Nietzsche? Que la muerte de Dios es una obra colectiva, porque realmente cuando Nietzsche habla de la muerte de Dios, está hablando de una metáfora. Se refiere a algo que no solamente tiene que ver con la religión, sino que se refiere a aquello que tiene que ver con cualquier valor absoluto. Venga de la filosofía, venga de la moral, venga de la religión o venga de la ciencia. Lo que está diagnosticando, y eso es lo que hace realmente en este aforismo 125 Nietzsche, lo que está diagnosticando es la muerte de cualquier valor absoluto. De tal manera que también vemos un poco más adelante cómo reflexiona sobre las consecuencias existenciales y sobre las consecuencias espirituales de esta muerte de Dios. ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué puede querer decir con esta frase?
El horizonte es una metáfora sobre el conjunto de creencias que orientaban la existencia del ser humano. Si nos hemos quedado sin horizonte, es que nos hemos quedado sin esas creencias que daban sentido al ser humano, y por tanto estamos ante el nihilismo, que es otro de los temas fundamentales de la filosofía nietzscheana. Dirá Nietzsche, ¿qué significa nihilismo? Que los valores absolutos pierden validez, es decir, que se ha pasado de Dios es la verdad a todo es falso, todo es mentira. Y de alguna manera lo que esto va a suponer es algo tan grandioso como cuando a los niños pequeños un buen día se les permite descubrir que los Reyes Magos no existen, que son papá y mamá, que el ratoncito Pérez igualmente no existe, que las hadas que hay en los cuentos pues no son más que cuentos, y por tanto aquello que había llenado de fantasía, de imaginación, de sentido, de su sentido infantil, su vida, de pronto al no existir ha provocado que esas vidas pierdan su sentido. Y de alguna manera lo que ocurre con la metáfora que utiliza Nietzsche, muerte de Dios, es algo parecido, pero si lo aplicamos a una civilización, a toda una civilización, a la civilización occidental, y se ha perdido el sentido de la existencia. ¿Hacia dónde va? Alejándonos de todos los soles, ¿no estamos cayendo continuamente? ¿Qué querrá decir eso de no estamos cayendo continuamente? Pues que se ha perdido por completo la orientación moral, la orientación metafísica. Estamos en una situación de nihilismo, de pérdida del sentido, y por tanto quedándonos sin propósito en la vida, que, como dirá un poco más adelante, no hace ahora más frío que antes, no cae constantemente la noche y cada vez más noche, no es preciso ahora encender linternas en pleno día. Está por tanto recurriendo a un lenguaje muy literario, poniendo de manifiesto sus mensajes filosóficos que están presentes, como hemos dicho, en otras obras también, respecto a los valores absolutos que se han venido abajo, y por tanto, de alguna manera, lo que está poniendo de manifiesto es que nos hemos quedado sin brújula. Cuando los valores absolutos que habían sustentado a la cultura occidental pierden su valor, y pierden su valor por la propia evolución de la cultura occidental, y por eso es por lo que también afirma nosotros lo hemos matado. Está hablando de una acción colectiva, y está hablando de una acción colectiva que es la propia evolución de la cultura occidental la que ha terminado con Dios. Es algo que todos hemos de alguna forma contribuido a que ocurra, o por lo menos los grandes del pensamiento y de la cultura occidental, de las distintas etapas. Pensemos desde una época teocéntrica, por ejemplo, como la medieval, a una época del positivismo del siglo XIX o el materialismo ateo también del siglo XIX de Marx. Estamos viendo cómo ha habido una evolución extraordinaria culturalmente hablando, que supone una pérdida importante de valores absolutos. Pero claro, también Nietzsche dirá, ojo, no vayamos a cambiar estos valores absolutos por otros valores absolutos, como hace el positivismo, por ejemplo, recurriendo a la ciencia como poseedora de presuntas verdades absolutas, porque esto de alguna forma sería, por decirlo de una forma coloquial, el mismo perro con distinto collar, ¿no? En cualquier caso, Dios ha muerto. Continúa el texto, continúa el aforismo 125. Y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podemos consolarnos, asesinos de asesinos? Lo más santo y poderoso que ha habido en el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos es una pérdida total de sentido, lo que comentábamos antes. Nos hemos quedado sin esa brújula, y de alguna manera podría ocurrir aquello que decía Dostoyevsky, otro autor también del siglo XIX, que en una de sus más famosas afirmaciones dijo: si Dios no existe,
todo está permitido. ¿Es posible que sea eso lo que está ocurriendo? ¿Es posible que nos hayamos quedado sin sentido precisamente porque todo esté permitido una vez que la brújula que hasta ahora nos orientaba y nos dirigía y nos decía qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien ha dejado de funcionar? Se ha manifestado como una brújula que no está hecha desde los valores que proclama Nietzsche. Jamás ha habido, continúa Nietzsche, un acto más grande, y todos los que nazcan después de nosotros pertenecerán por obra de este acto a una historia más grande que toda historia hasta ahora habida. De alguna manera, esto me recuerda a cuando Nietzsche decía aquello de la historia de la humanidad se divide en dos, antes de mí y después de mí. Es decir, que la historia de la humanidad no hay que dividirla como normalmente se hace cronológicamente en antes de Cristo y después de Cristo, sino que esos valores absolutos a los que se les ha dado todo tipo de importancia históricamente, después de Nietzsche ya no van a poder seguir manteniendo ese mismo valor. Y esto va a provocar una crisis profunda en la cultura europea. Y va a provocar una crisis profunda porque la humanidad no está preparada para este gran cambio, para este gran cataclismo. De hecho, en este mismo aforismo, Nietzsche afirma: llego demasiado pronto, dijo luego el hombre loco. Este acontecimiento tremendo está todavía en camino. No ha llegado aún hasta los oídos de los hombres. No es todavía el momento de romper. Y es que Nietzsche lo tenía claro. Él era plenamente consciente de que escribía para los hombres del futuro. De hecho, el superhombre, esa metáfora también que utiliza Nietzsche para hacer referencia a la evolución cultural de pasar de esa situación de nihilismo, de pérdida del sentido de la existencia, al tomar conciencia de que los valores en que se ha sustentado la cultura occidental son falsos valores, a empezar a adoptar nuevos valores que pongan la fidelidad a la tierra, la alegría, el placer, etc. en primera línea, es algo que no van a entender los hombres de su tiempo y que debe ser algo que sean los hombres del futuro los que vayan desmenuzando, vayan descubriendo y vayan haciendo que se manifieste, porque la humanidad no está preparada cuando Nietzsche escribe sobre estos temas.